continuar en esta noche desde los versículos 35 en adelante, ya que este capítulo culmina o termina hablándonos de la fe. Y dice que el justo vivirá por la fe. Aleluya. Es como una introducción a lo que viene en el capítulo 11. Y el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Palabras de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma o para preservación de la vida. Aleluya. Entonces, en estos últimos versículos encontramos de que hay unas palabras de amonestación o de ánimo hacia los hermanos, y después de exaltar a Jesucristo sobre de todas las cosas y sobre de todo el sistema religioso según la nación de Israel y según el conocimiento de estos hermanos judíos, entonces él les anima, les exhorta a que no pierdan pues la confianza en aquel que recibieron, en aquel que creyeron, en aquel que transformó sus vidas. Y les dice entonces: no perdáis pues vuestra confianza. Y le agrega que tiene grande galardón. Y me llama mucho la atención cómo el escritor a los hebreos tiene una forma bien organizada de cómo él va introduciendo a Jesucristo al pueblo hebreo, aunque el pueblo hebreo tenía conocimiento de quién era Jesús. Sin embargo, cuando el desánimo llega por lo que sea, uno empieza a perder. Y uno va perdiendo poco a poco. Y cuando se va perdiendo la fe, la confianza, la seguridad en Cristo, es como que a un soldado lo empiecen a desarmar. Le quitan sus armas con que él se puede defender. Y el pueblo hebreo está como yendo hacia esa dirección, porque ellos quieren como volverse atrás como para mitigar la persecución, ¿verdad? Porque si yo hago lo que el mundo me dice, entonces el mundo ya no me persigue, el mundo ya no me critica, el mundo ya no me acosa por mi fe, por mi confianza, mi creencia en Jesucristo. Y el escritor va paso a paso. Y ahora los trae a este final y ya les dice estas palabras: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces dice:
el versículo 35, que si no perdemos esa confianza en Jesucristo, tendremos que grande galardón. Y si somos pacientes, según el 26, el 36, y si somos pacientes, es decir, sufrimos con paciencia el vituperio, ¿qué es lo que dice? Obtendremos la promesa. Preste atención. Grande galardón. Cuando la Biblia dice grande es porque no se puede comparar con algo que el ojo haya visto, que el oído haya oído. Y luego la promesa porque el que prometió es Dios. Y acuérdese que cuando Dios promete en la Biblia, Él mismo jura por sí mismo. Porque dice la Biblia que no puede jurar por, no hay otro mayor como para que Él jure por ese mayor. Entonces Él cumple. La promesa del Señor está vigente. Él no la va a quitar, pero nosotros tenemos que llegar hasta el final. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire con qué palabras fueron animados los hermanos para que ellos permanecieran en Cristo. El que permaneció en Cristo permaneció con la confianza y la seguridad que Cristo venía pronto. Es posible que ellos no se imaginaron que Cristo se iba a demorar 2000 años más. Pero como el Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, nosotros tenemos también que decir, hermanos, el Señor viene pronto. No perdamos nuestra confianza en Él, no perdamos la fe, no bajemos la mirada de Él, porque Él viene pronto. Pues la Biblia dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero entonces usted ya tiene el conocimiento de que ese poquito solamente corresponde a Dios. Eso de que vengo en breve solamente corresponde a Dios. Porque para nosotros ya pasaron ¿cuántos años? 2025 años, digámoslo así. Y para nosotros eso no es poquito, no es breve, ¿verdad que no? Eso es. Mire cómo el mundo ha evolucionado en estos 2000 años. Pero para él es poquito, pronto, breve. Y como nosotros estamos en él, nosotros también tenemos que pensar y ver cómo él piensa y cómo él ve. Así es de que el Señor, hermanos, viene ¿cuándo? Pronto, en breve. Y esto es lo que nos da las fuerzas a nosotros para seguir en él. Vamos a morir, es posible, y él no ha venido. Pero esto que él viene en breve es lo que nos va a mantener a nosotros firmes, constantes, perseverando en la nueva vida que él nos ha dado. Así es de que el mundo le va a decir, pero si su Dios dijo que venía hace 2500 años, 2025 años, dijo que él venía en breve, pronto y no ha venido. Usted ya sabe cómo explicarle, ya aprendió hoy. Es que el breve y el pronto y el poquito de tiempo para Dios no es igual al nuestro. No es igual. Gloria al Señor. Pero de que Él viene. Y si no viene cuando yo esté en vida, cuando yo muera, cuando yo esté muerto, Él me va a resucitar a mí porque morí en la esperanza, en la fe de Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso el versículo 37 dice, el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, es decir, la vida nuestra es por fe en que Él cumplirá su promesa. Él vendrá, sea en este siglo o en el siglo venidero, pero de que Él viene, porque Él no es hombre para que mienta,
ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora bien, si nosotros vivimos por fe, no somos de los que retroceden. Pues claramente dice la Biblia que el que retrocediere no agradará a mi alma. Y está hablando Dios. Y nosotros estamos aquí para agradar a Dios con nuestra confianza en Él, con nuestra fe puesta en Él. Agradar a Dios poniendo por obra sus mandamientos. Agradar a Dios en la obediencia en todos los ámbitos de la vida cristiana. Agradarlo a Él. Aleluya. Mas el justo vivirá por fe. Y es aquí, justo después del 39, cuando la Biblia entonces nos da un cuadro, nos enseña una parte de cómo es que se agrada a Dios o cuál es la fe que agrada a Dios, ¿verdad? Porque podemos juntar a la humanidad o enviar una encuesta al mundo entero haciéndoles una sola pregunta. ¿Usted tiene fe en Dios? Y yo le aseguro que la mayoría del mundo va a contestar que sí tiene fe. Y eso no sería una mentira. Porque la mayoría de los seres humanos tienen fe en Dios o en lo que ellos creen que es Dios, tienen fe. Ahora bien, si les hacemos la pregunta segunda, ¿usted tiene la fe que agrada a Dios? Entonces pondríamos a pensar a las personas. Y más bien nos contestarían con otra pregunta. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Verdad? Porque tener fe es una cosa y tener fe, la fe que agrada a Dios es otra cosa diferente. Y la única fe que agrada a Dios es la que la Biblia nos enseña. Y nos enseña a través de personajes que la Biblia dice que andaron con Dios, anduvieron con Dios. Y también esa expresión anduvo con Dios tiene, hermanos, su profundidad. Esa expresión anduvo con Dios es hermanos, es algo que debemos nosotros de escudriñar. ¿Qué significa eso? Porque andar con Dios implica fidelidad, integridad, lealtad, ¿verdad? ¿Qué más implica? Obediencia en todos sus caminos. Implica santidad, implica consagración. En otras palabras, implica una vida entregada completamente a Dios. Y vamos a aprender de esas cosas esta noche. Ahora bien, me llama la atención cómo el escritor a los Hebreos deja justo en el capítulo 11, después de la exaltación de Cristo, después de exhortarles, después de hablarles de una manera muy especial a modo de que ellos no abandonen la fe en Cristo Jesús. Luego viene esta lista. Y fíjense que esa lista, el escritor como que iluminado por el Señor le hace poner en su carta o en su libro esa lista de ejemplos. Porque hay muchos ejemplos ahí. Y hay algo maravilloso en esos ejemplos. Y me voy a adelantar con un texto, que es el texto 13. Entonces, él trae a la memoria del pueblo estos personajes que para el pueblo no son extraños,
sino que son hombres que ellos tienen un alto conocimiento, que anduvieron con Dios, hablaron con Dios. Aleluya. Y miren lo que dice el versículo 13. Solo quiero adelantarme en este momento al versículo 13, y dice: conforme a la fe murieron todos. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿sin qué, hermanos? Sin haber recibido lo prometido. Pero eso sí hicieron una cosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y no solo creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese bien, nosotros también estamos en el Señor, y como mencioné hace un rato, es posible que muramos antes de que Él venga, pero nosotros estamos viendo ¿qué? La promesa la estamos siguiendo y la estamos viendo. No literalmente, pero la estamos viendo y la estamos ¿qué? Saboreando, la estamos saludando de alguna manera. Pronto estaremos allá. Aleluya. Y nosotros lo creemos, lo saludamos, y es justo lo que estamos haciendo hoy. ¿Lo estamos qué? Confesando. ¿Sí o no? Lo estamos confesando. Gloria a Dios. Pero hay algo importante que sí debemos de estar nosotros convencidos. Cosas que muchos cristianos no lo están. No voy a generalizar. Pero hay muchos cristianos que están viviendo en la tierra como que si van a vivir eternamente en esta tierra. Están poniéndole alma y corazón a las cosas de esta tierra. Pero ¿qué dice la Biblia que somos en este momento? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe qué hermoso? Que la palabra de Dios dice que la iglesia es extranjera. ¿Sabe qué significa eso? Que es extraterrestre. Porque está hablando de todo el globo de la tierra, está hablando de la tierra, y que somos, ¿qué dice? Peregrinos. Ahora, ¿qué es ser uno? ¿Qué es ser un peregrino? Alguien que va de paso, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos puestos en la tierra y comenzamos entonces nuestro peregrinar. ¿Y vamos hacia dónde? Ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Vamos hacia arriba. Vamos hacia la patria celestial, porque esa es nuestra morada. Hacia allá vamos. Pero lo hacemos con la fe y la confianza que el que prometió lo hará. El que dijo: he aquí, vengo en breve, viene en breve. Y nosotros, aunque no estamos allá, aunque no conocemos literalmente el lugar, pero por el Espíritu de Dios podemos tener esa sensación de cómo son las cosas y lo que nos está esperando. Por lo que lo de acá no nos interesa mucho. Solamente ¿qué? Lo necesario. Solamente lo que verdaderamente es necesario para vivir mientras llega ese día. Entonces dice el escritor a los hermanos: vean, ¿qué es la fe? En el versículo 1 del capítulo 11 les dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El capítulo mismo se explica a sí mismo. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? Certeza tiene que ver con el conocimiento.
Y en este caso, el conocimiento de las promesas del Señor, de la palabra de Dios. Él dice que viene por mí. Yo debo de tener esa fe, la certeza de lo que se espera. Estoy esperándolo. Aleluya. Pero también dice la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Esa parte es la fe genuina, esa confianza, esa seguridad, que aunque nunca he visto al Señor Jesucristo, aunque nunca he estado en los cielos, aunque yo sé que por las escrituras me dice que ningún ser humano ha subido, Jesucristo vendrá un día por mí. Y no solamente por mí, sino por todos aquellos que le están esperando. Y estaremos en un lugar que nunca hemos visto, que no nos hemos imaginado. Gloria al Señor. Pero que estaremos con Él y por la eternidad. Aleluya. Entonces el escritor le dice, bueno, mire, el justo vive por fe, pero la fe es esto. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En otras palabras, hermanos, les dice, ustedes están aferrados y afianzados a una promesa. Y esa promesa es la que ustedes los va a mantener firmes siempre y cuando sean pacientes, ¿verdad? Porque es que la paciencia, hermanos, es la que hace cambiar de opinión, es la que hace desistir a muchas personas. Dicen, no, yo ya me cansé de esperar, yo ya busqué demasiado, no, yo aquí y lo otro. Entonces es impaciente y entonces no logra, no alcanza su objetivo. Pero el Señor nos ha dado a nosotros fe, confianza y seguridad. Aleluya. Ahora bien, les lleva a otra dimensión. Y en lugar de hablarle de los seres humanos, en lugar de hablarle de otra cosa, les dice, en otras palabras, se les dice, vean a su alrededor. Versículo 2. Versículo 2. Y les dice, aleluya, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Creer que Dios lo creó, lo hizo todo con el soplo de su palabra, con el simple sonar de su palabra, como lo dice Génesis 1:1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios solo dijo. Pero ¿quién estuvo allá para contarnos eso? Y yo diría, ¿quién estuvo allá para yo creerle eso? ¿Cómo es que se cree? Por la fe. Por la fe en Jesucristo, en el autor, en el creador. Aleluya. El sustentador de la creación, porque yo mismo existo por él. Aleluya. Y lo que yo respiro, la vida que yo tengo, no es por mi cuidado personal. No es porque yo he tratado de vivir mejor que otros, sino porque Él me ha dado la vida. Él me da la vida todos los días. Él me sustenta con el poder de su palabra. Él nos sustenta a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes, a toda la creación. Él la sustenta con el poder de su palabra. Y eso lo explicó él en el capítulo 1. Y vamos a leer ese versículo. El versículo 3 del capítulo 1. Dice entonces la palabra de Dios:
Aleluya. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y preste atención, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo lo va a hacer? El Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1. El versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir el primero. Aleluya. No quiere decir el hijo primogénito, sino el primero. Aleluya, porque no está hablando de genealogía, sino está hablando de principio, está hablando de Dios en esencia. Gloria al Señor. Y luego dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay donde, en los cielos y las que hay en la tierra, siendo visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Entonces dice el versículo 17 o el 18, el 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mira, aquí lo está diciendo lo que yo expliqué hace un rato, porque hay quienes dicen, no, es que Jesús estaba en el principio con Dios. No, no es así. Jesús nació aproximadamente hace 2025 años en Belén. Hay registros en la Biblia, pero él no está hablando de su humanidad. Está hablando de su divinidad. Está hablando de su divinidad. Pero es Jesús el que creó todo, dice la Biblia. Cuando dice primogénito, no está diciendo que él es el hijo primario en esta cosa, sino el primero. Aquí lo explica. Y él es antes de todas las cosas. No está hablando de Jesús como hijo, sino está hablando de Jesús como Dios. Apréndase eso. Aprendas eso, porque alguien le va a decir, mire, no, él es el primogénito de la creación. Entonces muchos dicen que Jesús estaba con Dios haciendo la creación. No, la Biblia solo le atribuye la creación a uno, a uno. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no dice crearon. En toda la Biblia usted no va a encontrar que Dios tuvo un ayudante en la creación. Porque si él tuviera un ayudante, entonces, ¿a quién le damos la gloria? Hagamos es una expresión plural que está en nuestra Biblia, pero en el resto de las Biblias y los originales se dice hágase. La palabra hágase. Entonces dice hágase la luz, hágase, y entonces está diciendo la palabra, está diciendo Dios en su palabra que las cosas sucedan. Y ese texto lo han malinterpretado porque en nuestra Biblia dice hagamos. Entonces, en parte tienen razón porque es una palabra plural. Sin embargo, mire lo que dice el 27, Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer? ¿Cuántos hicieron a Adán y a Eva? Crió Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. ¿Dónde quedó la pluralidad ahí?
porque el anterior dice hagamos al hombre conforme a nuestra, otra palabra plural. Pero aquí en este texto, como he explicado siempre, la Biblia misma se interpreta a sí misma y se aclara a sí misma. ¿Quién hizo al hombre? Hay una afirmación y creó Dios al hombre. Y mire que quita toda pluralidad y solamente deja singularidad, porque Dios es uno. Hay un creador, hay un sustentador, hay uno a quien se le puede o se le debe atribuir toda gloria y toda alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque si hubieran dos, tres, entonces, ¿qué pasaría? ¿A quién adoramos? ¿Verdad? Y adorar a otros dos fuera de Dios es idolatría. Y para Dios la idolatría es abominación. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios dice que creó Dios al hombre a su imagen, singular. A imagen de Dios lo creó, singular. Y dice varón y hembra los creó, dos géneros. Así es de que el resto de los géneros que ha aparecido últimamente es un invento del ser humano. Pero como dice la palabra de Dios, ya os digo que tienen su recompensa. Porque estas ideologías han traído confusión a los seres humanos. Y los seres humanos se han identificado entonces con estas nuevas ideologías y en lugar de agradar a Dios, deshonran, gloria al Señor, lo que Dios ha instituido desde el principio. Aleluya. Entonces volvamos a Hebreos capítulo 11 y dice la palabra de Dios que todo lo creado. Me llama la atención mucho que el escritor a los hebreos haya traído a la memoria o a la mente o al corazón de los hebreos, de los hermanos hebreos, gloria al Señor, la creación. Está hablando de muchas cosas, pero trae la creación. Y la creación está atribuida entonces a Dios. Aleluya. Y luego él introduce a los llamados hombres de la fe. Y cada uno con una característica totalmente diferente en cuanto a la fe en Dios. Y comienza entonces ¿con quién? Porque eso es hermoso, hermanos. Irse uno al principio. Fíjense que muchos están enredados porque se quedan como a la mitad. Muchos están enredados porque quieren entender la Biblia y quieren entender a Dios en su presente. ¿Y hay que ir a dónde? Al principio. Para conocer a Dios hay que ir al principio. Porque el principio le va a hablar de Dios y lo va a traer ¿hasta dónde? Al presente. Y cuando ya usted esté en el presente, usted con claridad va a poder ver hacia el futuro. Pero si usted quiere comenzar aquí en el presente, olvídese, está incompleto. Mire que en cuanto a Jesucristo, Apocalipsis, vamos a volver ahora acá, capítulo 4 y el versículo 8 al final. Mire cómo él se presenta. Y dice, o cómo lo presentan los seres vivientes. Cuando lo adoran le dice, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y esto es lo que quiero yo poner en su corazón hoy, para apoyar lo que acabo de decir, que comenzar en mi presente, entonces me va a enredar un poco. Mire, el que ¿qué? Era. ¿Qué es eso? Principio. No está hablando de un pasado, está hablando del principio. Claro, en nuestra gramática era sería un pasado, ¿no?
pero bíblicamente se está refiriendo al principio. Juan en una de sus cartas lo dice de esta manera: al que era desde el principio, en el capítulo 1. En el capítulo 1, ahí dice, al que era desde el principio. Y luego aclara que es el verbo de Dios. Aleluya. Entonces aquí no está diciendo, no está hablando de un pasado, porque Él no tiene pasado, Él no tiene futuro, Él vive en un eterno ¿qué? Presente. Pero que a los ojos y a la mente y el corazón de los hombres, Dios se ha manifestado muchas veces en el pasado, se manifestó en el presente, se manifiesta en el presente y se seguirá manifestando en el futuro para nosotros. Ahora en cuanto a Él, al que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que hizo todas las cosas al principio, el que es, el que sustenta todas las cosas hasta el día de hoy, el que ha de venir. Cuando venga, viene por un pueblo, viene sin relación con el pecado, viene a establecer su reino, el reino de Dios sobre de la tierra. Viene, sino antes, aparece con los juicios para sobre de toda la humanidad. Aleluya. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. A Él sea la gloria. Aleluya. Ahora bien, dice el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y hay algo importante, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya. La Biblia dice en Génesis capítulo 4 de que estos dos hermanos sabían ofrecer a Dios de lo que ellos tenían o de lo que Dios les proveía. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Yo respeto lo que muchos enseñan, pero hay personas de que enseñan de que la ofrenda de Abel fue la agradable para Dios porque se identificaba con el Cordero de Dios, con el sacrificio. Pero si vemos lo que pasa aquí, vamos a verlo de otra manera. Y en cambio, lo de Abel, lo de Caín, era lo que la tierra producía. El fruto de la tierra. Pero yo me he puesto a pensar en esto. Si Dios me da la tierra a mí para que yo la cultive, yo la labre, ¿qué más yo le podría ofrendar a Dios sino lo que la tierra me produce? ¿Verdad? Entonces vea usted lo que sucedió, la razón por el cual la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín, porque la de Caín era buena ofrenda. No dice la Biblia que él cogió lo peor. Mire lo que dice. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto
de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero sigamos leyendo para entender esto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Preste atención. ¿Qué fue lo que no vio Dios agradable? Primero, a él. No vio, pero no miró con agrado a quién. A Caín, fíjese que no habló de la ofrenda primero. Si Caín hubiese sido un hombre que agradaba a Dios, Dios hubiese recibido su ofrenda. Pero la Biblia me dice a mí que Caín no tenía una buena relación con Dios como la tenía Abel. ¿Por qué? Porque de primas a primera o de una, Dios dice la Biblia, Dios no lo vio con agrado a él. No lo vio con agrado. ¿Por qué no lo miraría con agrado? Si la Biblia no dice que él era un mal muchacho. Si la Biblia dice que él no se quedaba con lo que le tenía que ofrendar a Dios, sino que ellos fueron enseñados por sus padres a ofrendar a Dios, a darle a Dios de lo que recibían. Pero luego dice la Biblia, aleluya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces mire que Dios no habla con Abel, sino Dios habla con Caín. De una le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que le dice. Si bien hicieres, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, que Caín no era un buen hombre. Si Dios le está diciendo, si bien hicieres, le está diciendo, tú no haces bien. Aunque tú me traes ofrenda a mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que el mundo puede ofrendarle a Dios lo que quiera, pero no va a ser enaltecido. El mundo puede ayudar a los pobres, puede hacer muchísimas cosas, pero no va a ser enaltecido. No va a ser levantado. No le será tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios ve primeramente qué es lo que Dios ve. ¿Qué le dijo Dios a Samuel que miraba en los hijos de Isaí? Ustedes saben la historia. El profeta dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y Jehová le dijo, ese no. Le dice, yo no veo su semblante, yo no veo su exterior, yo veo su interior. Conforme esté tu interior, así Dios va a recibir tu adoración. Así va a recibir tu alabanza, va a recibir tu servicio. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tu corazón. Porque el corazón del que él tenía reservado ese lugar o ese puesto de rey, Dios dice, yo tengo uno que es conforme a mi corazón. ¿Y sabe qué es ser conforme al corazón de Dios? Es ser una persona sumisa a su voluntad, obediente, porque Dios lo dice, no porque yo lo digo, sino Dios dice, Él hará todo lo que yo le mande.
Entonces Dios conoció el corazón de Abel y Dios estaba contento con la ofrenda de Abel, pero conoció el corazón de Caín y Dios no recibió esa ofrenda, aunque era buena. Porque yo le pregunto, ¿las ovejas de dónde se producen? Léase Génesis 1, el capítulo 1. Dios le dijo a la tierra, produzca animales. La fruta, ¿de dónde viene? De la tierra, el animal de la tierra. ¿Y quién le dio vida a la oveja y quién le dio vida a la fruta? ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo que Dios creó es bueno. O sea que la ofrenda de Caín era buena ofrenda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Caín era un hombre malo y Dios vio su corazón y como no era un buen hombre, entonces Dios tampoco recibió su ofrenda. ¿Entendemos mejor el pasaje ahora? Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, la plática que Dios tiene para con Caín, porque Dios le da la oportunidad al malo para que entienda su condición delante de Dios, para que se arrepienta y haga conforme al corazón de Dios. Luego le dice Dios, mire lo que le dice Dios. Y eso es lo que a mí me gusta del Señor, que Él lo advierte a uno. Y cuando uno está sabido de las cosas, hermanos, y no se percata o no obedece, hermanos, eso es un acto de rebelión. Mire lo que le dice Dios. En el versículo 7 estamos. Y si no hicieres bien. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo, haz el bien para ser enaltecido, y cuando vengas con tu ofrenda, no solamente te voy a recibir a ti, no solamente voy a recibirte a ti, sino a tu ofrenda también. Y entonces serás, por eso mismo, Abel está entre la lista de los hombres de fe que agradaron a Dios, pero no está Caín, porque Caín era, vamos a decirlo, un religioso porque conocía lo que se debía hacer para agradar a Dios, pero lo hacía como por cumplimiento. Pero en su corazón había algo diferente al corazón de Abel, su hermano. Ahora Dios le dice, primero le da la oportunidad. Voy a parafrasearlo. Haz el bien, sé diferente, imita a tu hermano. Y yo voy a recibir tu ofrenda y voy a recibirte a ti. Y te voy a, porque Dios ya lo dijo, te voy a poner también en alto. Eso significa, ¿verdad? Enaltecer. Eso me trae a la memoria las palabras de Jesús. El que se humillare será enaltecido, pero el que se enaltezca será humillado. Entonces aquí podemos aplicarle a Abel la humildad delante de Dios y a Caín el orgullo delante de Dios. Entonces Dios, ¿qué está haciendo con él ahí? Lo está humillando. Caín se enalteció. Y no debemos de enaltecernos, al contrario, debemos de bajar para subir. Debemos de bajar para subir, es decir, debemos de humillarnos ante la presencia de Dios y no solo humillarnos, sino obedecerle. Conocer su voluntad, conocer lo que Él quiere, cómo Él quiere que yo viva. ¿En qué áreas de mi vida yo debo de mejorar? Señor, enséñame para yo obedecerte. Aleluya. Entonces Dios le dice, mira, ya le dio la buena noticia, le dio la buena oportunidad, ¿verdad? Porque si hay un Dios de oportunidades, es nuestro Dios. Y le dice, oye,
haz el bien y te voy a enaltecer como tu hermano. A ver. Pero si no, dice, aleluya, y si no hicieres bien, entonces, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, esto hay que explicarlo. ¿Dónde está el pecado? A la puerta. ¿Quién toma el pecado? El ser humano. ¿Quién se hace señor del pecado? El ser humano. Para hacer lo que el pecado quiera. Entonces dice la palabra de Dios, y tú te enseñorearás de él. Hay dos caminos, dice la Biblia. El camino angosto y el camino ancho. El camino angosto te lleva a la eternidad con Cristo y el ancho te lleva a la perdición, porque en el camino ancho está ¿qué? El pecado, y el hombre se enseñorea del pecado. Aunque la Biblia más adelante dice que el pecado se enseñorea de nosotros, pero Dios está diciendo de que uno de voluntad propia se mete ahí, porque Dios le está dando la oportunidad a uno. Aleluya. Entonces dice la Biblia que y dijo Caín a su hermano Abel, bueno, ya esa historia la sabemos, que se lo llevó al campo y lo asesinó. Algo importante. Nosotros no lo oímos, pero Dios lo oye. Y es que cuando la sangre de un ser humano es derramada en la tierra, especialmente la sangre de un justo, ¿qué dice la Biblia? Que esa sangre clama. Usted puede ver la sangre de un cristiano en el cielo, usted no oye ninguna voz, pero Dios la está oyendo. Porque la sangre es la vida de la carne, es la vida del ser humano. Y dice que está como clamando hasta el día de hoy, pidiendo ¿qué? Pidiendo justicia. Y en Apocalipsis está también aquel cuadro de las almas que están clamando, pidiendo justicia. La sangre de los decapitados, la sangre de los asesinados por causa del testimonio de Jesucristo. Y están que clamando, y Dios oye esas voces. Dios oye. Como Él oye las voces de los árboles, Él oye las voces de todo lo que tiene vida. Aleluya. Nosotros no, pero Él sí. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia en el versículo, o vamos a leer y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Eso quiere decir justicia. Y vengas nuestra sangre en los que moran, ¿dónde? En la tierra. ¿Quiénes están hablando ahí? Esto lo vio Juan, está hablando de aquellos que murieron por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y sabe qué significa eso? Que Dios tiene un día preparado para vengar. Lo leímos aquí en el capítulo 10 de Hebreos, donde habla de la venganza, versículo 30 y 31. Hebreos 10, 30, 31. Dios se va a vengar un día de los malos, hermanos. Dios se va a vengar, porque dice la Biblia, 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
Dios va a vengar la muerte de todos los hombres y mujeres de fe que murieron por causa del testimonio. Aleluya. Eso no va a quedar impune. Dios trae juicio. Gloria al Señor. Así es de que si vamos a ser atribulados, vituperados, perseguidos y de pronto matados, hermanos, permanezcamos firmes en la fe, en la confianza de Cristo, porque Él prometió y Él va a cumplir. Póngase en pie. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Oramos en esta noche y le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Oremos, hermanos, para que la fe sea fortalecida. Oremos para que terminemos la carrera como la terminaron estos, sin haber alcanzado lo prometido, estando en vida. Pero sabemos hoy algo maravilloso que no lo sabían los antiguos, y es de que ahora a nosotros se nos habla de una resurrección, de que los que mueren en Cristo Jesús resucitarán primero, y los que hayamos quedado con vida seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados y arrebatados, y nos encontraremos con Él en el aire, y nos juntaremos todos como un pueblo. Esa es la promesa que nos mantiene perseverando. Esa es la promesa que nos mantiene fieles a Dios. Esa es la promesa, hermanos, que nos mantiene consagrados a Dios, esperando ese día bienaventurado. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hermosa noche. Gracias te damos por tu palabra, por esta hermosa enseñanza que nos has enviado en esta noche. Creemos, Señor Jesucristo, aleluya, que tu venida está pronto, que tu llegada, Señor, por nosotros se aproxima, y que hoy estamos más cerca de ti desde el día en que creímos. Gracias te damos en esta noche, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.